Clase anterior estuvimos hablando sobre las clasificación de las células y vimos o repasamos las células procarióticas. En el día de hoy vamos a continuar con las células eucarióticas. El término eucariótica proviene del eu, que significa verdadero, y carión, núcleo. O sea, son las células que tienen un núcleo definido. O son células que tienen organelas aisladas con membrana, a diferencia de las células procariotas que no tienen un núcleo definido y no tienen organelas aisladas con membrana. Estas células eucarióticas van a tener mayor complejidad y van a tener compartimientos con funciones específicas que son las organelas. Las encontramos en las células animales, plantas, hongos y protistos. Aquí estamos viendo pues la célula eucariótica animal, y la célula eucariótica vegetal. En esta diapositiva estamos, quiere denotar que el tamaño y la forma de las células guardan una relación con las funciones. Comencemos a ver las estructuras que componen la célula eucariótica. Comenzamos con el núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula. El centro de control de la célula está formado por una doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. Tiene poros nucleares por donde va a permitir la entrada y salida de sustancias. En su interior encontramos el nucleoplasma, en el cual se encuentra el nucleolo. El nucleolo es una estructura donde se van a formar las unidades de los ribosomas. Continuamos con la membrana celular. La membrana celular es una bicapa lipídica con proteínas embebidas en ella, que crean un compartimento pues separado. Y todas las organelas están aisladas por membrana. Aquí miramos la membrana plasmática, o plasmalema que se llama, compuesto por una doble capa de fosfolípidos y con las proteínas embebidas en el interior. Esta membrana actúa como una barrera semipermeable o de permeabilidad selectiva, lo que quiere decir que permite entrar las sustancias y no otras. Se va a encargar pues, de la recepción de la información celular y permite mantener a la célula en equilibrio, o sea, en homeostasis. Continuamos con el retículo endoplasmático, que es una red de membranas intercomunicadas en el citoplasma y se continúa con la membrana nuclear. Vamos a encontrar dos tipos de retículo endoplasmático. Uno que contiene ribosomas adheridos, que se llama retículo endoplasmático rugoso, y otro que no tiene ribosomas adheridos, se llama retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso, como ya lo dijimos, tiene ribosomas adheridos y produce proteínas, sintetiza proteínas y las modifica a glicoproteínas, o sea, carbohidratos más proteínas. Las proteínas que son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso son utilizadas en la membrana celular. Produce las proteínas de los lisosomas y también produce proteínas que van de exportación, como por ejemplo las hormonas y las enzimas. El retículo endoplasmático liso, como ya lo dijimos, no tiene ribosomas adheridos y está dentro de sus funciones, está la síntesis de lípidos, de fosfolípidos y colesterol, inactiva productos tóxicos, o sea que participa en la detoxificación de la célula, degradando
los medicamentos, las drogas o productos del metabolismo celular. Además, hidroliza el glucógeno en las células animales. Los ribosomas. Los ribosomas son los sitios donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Ya lo dijimos en la clase anterior. Están presentes tanto en las células procariotas como en las células eucariotas. Estos ribosomas los encontramos libres en el citoplasma y también unidos al retículo endoplasmático, y también encontramos ribosomas en las mitocondrias y en los cloroplastos. Los ribosomas están formados por dos subunidades, una subunidad mayor y una subunidad menor, que conforman el ribosoma, que es un complejo de RNA y proteínas. Continuamos con el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una estructura membranosa formada por sacos aplanados llamados cisternas. Es responsable de recibir las proteínas que llegan del retículo endoplasmático rugoso y las termina de modificar y luego las envuelve en vesículas para enviarla al exterior, a donde corresponde. Si miramos, viene la vesícula del retículo endoplasmático rugoso, entra al aparato de Golgi mediante una región que se llama región cis, luego pasa a la región media donde es procesada, y luego sale por la región trans para ir a diferentes partes de la célula. O sea, el aparato de Golgi o complejo de Golgi es como un centro de modificación y empaquetamiento de sustancias para luego ser distribuidas. Continuando con el aparato de Golgi, pues, como ya vimos, se forman vesículas con proteínas adentro. Tiene tres partes que ya las mencionamos: una región cis, la región media y la región trans. Los lisosomas. Los lisosomas son organelos en forma de vesículas que se originan en el aparato de Golgi, que contienen enzimas degradativas o hidrolasas ácidas que trabajan a pH ácido. Estas enzimas se producen en el retículo endoplasmático rugoso. La función de los lisosomas es degradar las sustancias que entran al organismo, sustancias extrañas que son incorporadas por las células, ya sea por endocitosis o por fagocitosis. Aquí tenemos el aparato de Golgi, sale los lisosomas, una clase de lisosomas que se llama lisosoma primario. Luego, cuando el lisosoma primario se une con la sustancia que entra, que en este caso se llama fagosoma porque entró por fagocitosis, entonces se forma el lisosoma secundario. Luego el lisosoma produce la digestión y se forman los productos de esta. Continuamos con los peroxisomas. Los peroxisomas también son llamados microcuerpos. A diferencia de los lisosomas, producen reacciones de oxidación, o sea, contienen enzimas oxidativas. Estas enzimas oxidativas van a degradar, por ejemplo, las grasas, degradan las grasas. Cuando hay deficiencia de una enzima en los peroxisomas, se producen una serie de enfermedades, en este caso en particular, por ejemplo, la adrenoleucodistrofia o ADL, es una enfermedad hereditaria causada por defecto en la oxidación peroximal, porque hace falta alguna enzima para degradar los ácidos grasos de largas cadenas. Ya dijimos que los peroxisomas contienen en su interior enzimas implicadas en muchas reacciones metabólicas, degradan los ácidos grasos, producen la biosíntesis de lípidos, y en los vegetales intervienen en la conversión de ácidos grasos a glúcidos. En este caso se llaman glioxisomas y participan en el ciclo del glioxilato. Las mitocondrias. Las mitocondrias
es la central energética de la célula. Central energética de la célula. Aquí pues es donde se produce la respiración celular, y está formada por una doble membrana, una membrana externa, una membrana interna, y esta membrana interna forma unas invaginaciones que se llaman crestas. En la mitocondria vamos a encontrar ribosomas y vamos a encontrar ADN. Quiere decir que no todo el ADN está en el núcleo, sino que además del núcleo encontramos tanto en la mitocondria, como vamos a ver más adelante, que también en los lisosomas encontramos ADN. Ya lo dijimos, la función principal es convertir la energía química potencial a una forma de energía de la célula que puede utilizar en la mitocondria se produce el ATP, que es la moneda energética de la célula. La célula vegetal. La célula vegetal se va a caracterizar porque contiene pared celular, además tiene cloroplasto, que no lo tiene la célula animal, y tiene una grande vacuola. Los cloroplastos son los encargados de la fotosíntesis, Fíjense, acá en la parte de abajo encontramos los cloroplastos, los gránulos verdes que se ven aquí son los cloroplastos, y acá encontramos ya un cloroplasto aislado que tiene una estructura parecida a la mitocondria. También, como ya lo dijimos adelante, posee su propio ADN y se replica autónomamente. Las vacuolas están presentes en las plantas, en las protistas, y pueden ocupar hasta el 80% del volumen de la célula. Las células vegetales guardan agua, iones y nutrientes como sucrosa y aminoácidos. Una de las funciones de las vacuolas es reemplazar a los lisosomas, o sea que la vacuola cumple la función de los lisosomas. Una pregunta: ¿qué tienen en común las mitocondrias y los cloroplastos? Les dejo la inquietud.